Me llamo Rebecca Mitchell. Tengo 28 años y el año pasado morí. Bueno, técnicamente, los médicos les dijeron a mis padres que no sobreviviría a esa noche. Su respuesta: no es nuestra verdadera hija, no le debemos nada. Luego me dejaron morir sola. Una semana después, aparecieron en casa de mi abuela, listos para reclamar la herencia que me dejó, pero mi cama estaba vacía, solo una carta esperándome. Y cuando la leyeron, sus vidas se derrumbaron. Si estás viendo esto desde algún lugar y también te sentiste abandonado, dale a me gusta y suscríbete. Créeme, querrás ver cómo reescribí mi final. Crecí en un pintoresco suburbio de Boston en una casa colonial blanca con persianas azules y un césped perfectamente cuidado. Desde afuera, éramos la familia estadounidense por excelencia: madre, padre, 2 hijas. Mis fotos de infancia muestran fiestas de cumpleaños con decoraciones a juego, mañanas de Navidad con montañas de regalos, vacaciones familiares en Disney World. Pero las fotos pueden mentir. Mi primer recuerdo de sentirme diferente fue a los 5 años. Mi hermana Allison había tirado un jarrón mientras corría por la sala. Cuando mi madre entró corriendo, ya estaba recogiendo los pedazos. ¿Qué pasó aquí?, exigió. Yo lo hice, dije automáticamente, sin siquiera pensarlo. Más tarde, escuché a mi madre por teléfono: Rebecca siempre ha sido tan ansiosa por complacer, no como Allison. Allison tiene espíritu. Espíritu, esa era la palabra que usaban mis padres cuando Allison hacía berrinches en las tiendas, cuando se negaba a comer sus verduras, cuando contestaba mal. Cuando hacía mis deberes sin que me los pidieran, era porque era obediente. Cuando Allison finalmente hizo los suyos, era brillante. Las diferencias fueron sutiles al principio. Allison tenía el dormitorio más grande. Allison podía elegir restaurantes en la noche familiar. Los dibujos de Allison cubrían el refrigerador, mientras que los míos estaban cuidadosamente archivados en un cajón. Tu hermana necesita más ánimos, me explicó mi padre cuando le pregunté por qué mis sobresalientes no merecían la misma celebración que el notable de Allison. Eres buena en el colegio por naturaleza. Tenía 12 años cuando por fin supe por qué. Era pasada la medianoche y me había levantado a por un vaso de agua. Mis padres discutían en la cocina, las voces subían por las escaleras. Siempre has favorecido a Allison, susurró mi madre. Es como si intentaras compensar que Rebecca no sea tuya. Tampoco es tuya, Margaret, replicó mi padre. Cuando la adoptamos, acordamos que nunca la trataríamos diferente. El vaso se me resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo de madera. La discusión cesó. Corrí de vuelta a mi habitación, con el corazón latiéndome con fuerza, y fingí dormir cuando mi madre fue a verme. Adoptada, la palabra lo explicaba todo y nada a la vez. ¿Por qué mi pelo era oscuro cuando el de todas las demás era rubio? ¿Por qué tenía los ojos verdes cuando todos los tenían azules? ¿Por qué, por mucho que lo intentara, nunca encajaba del todo? A la mañana siguiente, en el desayuno, esperé a que me lo dijeran, a que me lo explicaran, a que me aseguraran que me querían igual. No dijeron nada, así que lo hice. Te oí anoche, dije, con voz baja pero firme. Lo sé. Soy adoptada. El periódico de mi padre bajó un poco. Mi madre hizo una pausa mientras servía el café, y luego sonrió con esa sonrisa tensa que nunca llegó a sus ojos. No seas ridícula, Rebecca. Debes haber estado soñando. Y eso fue todo. Sin confirmación, sin negación. Eso parecía la verdad, solo manipulación psicológica y el desayuno de siempre. Ese día aprendí que en nuestra casa, la verdad era menos importante que la apariencia. Después de eso, me entregué a ser perfecta. Si no podía ser querida por quien era, tal vez podría ser valorada por lo que lograba. Me gradué como la mejor de mi clase en el instituto, obtuve una beca completa para el MIT y fundé mi primera empresa tecnológica a los 22 años. Mis padres asistieron a mi graduación, por supuesto. Sonrieron para las fotos y aceptaron las felicitaciones por haber criado a una hija tan talentosa, pero siempre había una distancia en sus ojos,
como si estuvieran mirando un proyecto en lugar de a una persona. Solo mi abuela Marta me veía de verdad. Vivía en una preciosa casa victoriana antigua en Cambridge, llena de libros, antigüedades y con olor a canela. Pasé todos los veranos con ella desde los 13 años. Después de la revelación de la adopción, tienes los ojos de tu madre, me dijo una vez cuando tenía 15. Fue el único reconocimiento de algún familiar de que tenía padres biológicos en algún lugar. ¿Quién era ella?, pregunté. La abuela Marta me dio una palmadita en la mano. Alguien que te quería mucho, pero no pudo retenerte. Algún día, cuando seas mayor, te lo contaré todo. Pero ese algún día seguía posponiéndose. Durante la universidad, siempre que le preguntaba, me decía, después de graduarte. Después de graduarme, era cuando estés consolidada en tu carrera. Más tarde, se convirtió en cuando llegue el momento. Mientras tanto, mi relación con mis padres se deterioró aún más. El bufete de abogados de mi padre representó a mi principal competidor en una disputa de patentes. Cuando lo confronté por el conflicto de intereses, simplemente dijo, la familia es una cosa, los negocios son otra. Allison se hizo cirujana, siguiendo los pasos de nuestro padre, aunque él se había pasado al derecho corporativo antes de que naciéramos. Su formación médica compartida se convirtió en otro factor que me excluía de las conversaciones familiares. El acuerdo final se dio hace 3 años, en la cena de Acción de Gracias. Mi abuela Marta estaba allí, más frágil de lo que recordaba, pero tan despierta como siempre. La conversación giró en torno al reciente éxito de mi empresa. Acabábamos de conseguir una importante financiación para una herramienta de diagnóstico médico basada en IA. Siempre supe que Rebecca haría algo especial, dijo mi abuela con orgullo. Sí, bueno, siempre estuvo decidida a demostrar su valía, respondió mi madre con ese tono despectivo que me resultaba familiar. ¿Demostrar mi valía?, repetí. ¿Crees que he estado haciendo eso todos estos años? ¿Verdad?, preguntó mi padre, bebiendo un sorbo de vino. La mayoría de los niños adoptados pasan por una etapa de superación personal. Es bastante común, de hecho. La confirmación casual de lo que habían negado durante 15 años me dejó en silencio, atónito. Papá, Allison parecía sorprendida. ¿Qué dices? Ah, ella lo sabe, dijo mi madre con un gesto de desdén. Lo sabe desde los 12 años, aunque no veo por qué tenemos que. Tuve que hablarlo en la cena. Lo has negado toda mi vida. Dije, con la voz temblorosa cada vez que preguntaba. Me hiciste sentir loco por siquiera sugerirlo. Pensábamos que era mejor así, respondió mi padre, como si le explicara algo a un cliente difícil. Los niños necesitan estabilidad. Yo necesitaba la verdad, repliqué. La verdad es, dijo mi madre con repentina brusquedad, te lo dimos todo, un hogar precioso, la mejor educación, todas las ventajas. La mayoría de los niños adoptados te lo agradecerían. La mano de la abuela Marta golpeó con fuerza la mesa. Basta, Margaret. Pero no fue suficiente. 20 años de sentirme como una forastera, de amor condicional, de una realidad manipulada, salieron a la luz. Nunca me quisiste, dije. Querías la idea de mí, la hija perfecta que pudieras presumir en fiestas, la que validaría tu crianza sin exigirte que la criaras de verdad. Me puse de pie, y la servilleta cayó al suelo. Ya no intento ganarme el amor que debería haber sido generoso. Me fui esa noche y no miré atrás. Cambié de número de teléfono y me mudé a un nuevo apartamento. La abuela Marta era la única con la que seguía en contacto, nos reuníamos para nuestros brunches dominicales semanales fuera de casa de mis padres. Te quieren, insistió una vez. Solo que no saben demostrarlo. Se supone que el amor no es tan difícil, respondí. Murió hace 6 meses, en paz mientras dormía. Estaba de viaje por trabajo y me perdí el funeral. Mis padres no se molestaron en llamarme para contármelo. Me enteré por una carta de un abogado que me informaba que mi abuela Marta me había dejado su casa y la mayor parte de sus bienes. Nunca supe de sus labios la verdad sobre mis padres biológicos,
pero el destino tenía otros planes para revelar secretos familiares. El día del accidente empezó como cualquier martes. Estaba en la sede de nuestra empresa en Cambridge, probando la última actualización de software. Llovía, esa llovizna suave y persistente de Nueva Inglaterra que lo vuelve todo gris y ligeramente borroso. Deberías irte a casa, Rebecca, sugirió mi socia Samantha sobre las 8. La actualización puede esperar hasta mañana. Pero nunca se me ha dado bien dejar las cosas sin terminar. Para cuando finalmente me fui, eran más de las 10 y la lluvia se había convertido en un diluvio. Recuerdo que pensé en llamar a un servicio de coches, pero mi apartamento estaba a solo 15 minutos. ¿Qué podría pasar en 15 minutos? La intersección de Maple y la tercera tiene un punto ciego que los vecinos saben que deben vigilar. El conductor ebrio que me atropelló no era de aquí. Recuerdo que de repente los faros de mi coche iluminaron mi cuerpo con una intensidad increíble, el sonido de metal crujiendo, la extraña sensación de dar vueltas. Me dijeron después que mi coche dio 2 vueltas de campana antes de impactar contra una farola. El impacto desplegó los airbags, lo que me salvó la vida, pero me fracturó 3 costillas y la clavícula. Mi cabeza golpeó la ventanilla lateral con tanta fuerza que me causó un traumatismo cráneoencefálico. Tengo recuerdos fugaces de la ambulancia, luces rojas parpadeantes, un paramédico repitiendo mi nombre una y otra vez, la máscara de oxígeno sobre mi cara. Oscuridad. Cuando volví a ser consciente, eran voces distantes, frías. No podía abrir los ojos ni moverme, pero podía oír. Este estado, consciente pero incapaz de responder, se explicaría más tarde como resultado de la lesión cerebral y del coma inducido al que me sometieron para reducir la inflamación. Un traumatismo significativo en el lóbulo temporal. Una voz de mujer decía: hemos logrado controlar la presión intracraneal, pero las próximas 24 horas serán críticas. ¿Hemos localizado a algún familiar? Otra voz, esta vez la de un contacto de emergencia en su teléfono, figuraba como la de mi madre. Hemos llamado, están en camino. El tiempo no importa cuando se flota en la oscuridad. No sé si fueron minutos u horas después cuando los oí llegar. Señor y señora Mitchell, soy el Dr. Chin, el neurólogo que lleva el caso de su hija. ¿Qué ha pasado?, preguntó la voz de mi padre, tensa y controlada como siempre. El Dr. Chin me explicó el accidente, mis lesiones, el coma inducido, el pronóstico incierto. ¿Y qué le están haciendo exactamente?, preguntó mi madre irritada, como si mi traumatismo craneoencefálico fuera un inconveniente en su agenda. Actualmente, estamos monitorizando la presión intracraneal y manteniendo el coma para que su cerebro tenga tiempo de sanar. Necesitará cirugía una vez que se estabilice para reparar la fractura orbitaria. ¿Cirugía?, preguntó mi padre de nuevo. ¿Qué tipo de gastos estamos considerando? Hubo una pausa. Me imagino que la doctora Chin les dedicaba la mirada que los profesionales médicos reservan para los familiares particularmente insensibles. La información de su seguro sería útil, dijo finalmente, y necesitaremos autorización para la intervención quirúrgica. Hubo un malentendido, dijo mi madre, bajando la voz. Rebecca no es nuestra hija. Lo siento, dijo la doctora confundida. Los tiene en su lista de contactos de emergencia. Fue adoptada, explicó mi padre con suavidad. Informalmente, los papeles nunca se archivaron correctamente. Ya veo, la voz de la doctora se había enfriado bastante. Sin embargo, como sus contactos de emergencia. No me entiende, interrumpió mi madre. No es nuestra responsabilidad. No le debemos nada. Había experimentado su abandono emocional toda mi vida, pero esto era diferente. Esto me estaba dejando morir. Sin autorización para el tratamiento, empezó la doctora. Entonces no la traten, dijo mi padre simplemente. No hay un fondo estatal para pacientes indigentes o algo así. Señor Mitchell, su hija está gravemente herida. Sin cirugía. No es nuestra hija, insistió mi madre. No legalmente, no realmente. Hubo un silencio, luego el crujido de papeles. También está el asunto de la herencia de Martha Mitchell, dijo una nueva voz, una enfermera, tal vez.
La paciente fue notificada como la principal beneficiaria. Es un asunto familiar, dijo mi padre rápidamente. Mi madre no estaba en sus cabales cuando hizo ese testamento. Teníamos pensado impugnarlo. Ya veo, dijo el médico con frialdad. Bueno, a falta de familiares dispuestos a autorizar el tratamiento, tendremos que proceder bajo las disposiciones de emergencia. Enfermera Davis, por favor, documente esta conversación. Conversación y contacte con el departamento legal del hospital. Nos vamos ahora, anunció mi madre. Por favor, no vuelva a contactarnos con respecto a esta paciente. Pasos, la puerta abriéndose y cerrándose, desaparecieron. Intenté gritar, moverme, dar alguna señal de que podía oírlos abandonarme, pero estaba atrapada en mi cuerpo destrozado, prisionera de mi propia conciencia. Nunca he visto nada igual, dijo la enfermera Davis, aparentemente en voz baja. Su propia hija, gente rica, murmuró el médico. Llama a legal, luego revisa su teléfono para ver si hay otros contactos. Debe haber alguien a quien le importe esta mujer. Pasó el tiempo. Perdía la conciencia y volvía a la normalidad. El dolor iba y venía mientras la medicación fluía por mi organismo. Diferentes voces hablaban a mi alrededor, una jerga médica que no podía comprender del todo, pero una voz se volvió familiar, suave, constante. Solo te estoy cambiando, por Rebecca. Lo estás haciendo genial, la enfermera Emily Davis se convirtió en mi salvavidas. Me hablaba durante sus turnos, poniéndome al día sobre mi estado, explicándome los tratamientos, contándome del tiempo que hacía. Ponía música en su teléfono, desde clásica hasta Taylor Swift. Las últimas investigaciones demuestran que los pacientes en coma pueden oírnos, le dijo a alguien. No la voy a dejar sola, no después de lo que hicieron sus padres. 3 días después del accidente, gracias a las conversaciones unilaterales de Emily, me enteré de que el hospital había localizado a Samantha, mi socia y amiga. Había acudido de inmediato al hospital, había autorizado los tratamientos y estaba luchando contra mis padres en múltiples frentes. Tu amiga es única, me dijo Emily mientras nos dábamos un baño de esponja. Tiene a su abogado aquí todos los días, asegurándose de que tengas todo lo que necesitas. Al parecer, tus padres ya están haciendo gestiones con la herencia de tu abuela, alegando que estás incapacitada. Quise reírme de la ironía. Me abandonaron a su suerte y luego intentaron usar mi condición resultante para robarme la herencia. Fue tan propio de ellos. La cirugía se realizó al 5.º día. Recuerdo que me llevaban en silla de ruedas a algún lugar, con luces brillantes en el techo, y luego nada hasta que desperté en la sala de recuperación con un dolor de cabeza tremendo y la voz de Emily. Lo lograste, Rebecca. La cirugía salió perfecta. El doctor Chin dice que la inflamación de tu cerebro ya está disminuyendo. Mañana empezarán a sacarte del coma. La conciencia regresó gradualmente. Primero, poder apretar una mano cuando me la pedían, luego abrir los ojos a una luz cegadora, luego el agonizante proceso de que me quitaran el tubo de respiración. Mi primera palabra graznó entre unos labios que se sentían extraños. Massachusetts General, respondió Emily, apareciendo en mi campo de visión. Estás bien. Vas a estar bien. Pero no estaba bien, no realmente, porque ahora tenía que procesar lo que había oído. Mis padres no solo me habían abandonado toda la vida, sino que literalmente me habían dejado morir. La recuperación fue insoportable. Cada movimiento me enviaba punzadas de dolor por todo el cuerpo destrozado. La primera vez que me ayudaron a incorporarme, vomité de vértigo. Los primeros pasos que di con el fisioterapeuta me dejaron empapada en sudor y lágrimas. Pero el dolor físico era nada comparado con la herida psicológica de saber que mis padres se habían marchado cuando más los necesitaba. Ese conocimiento se sentó como veneno en mis venas, manchando cada momento de la recuperación. Lo estás haciendo de maravilla, decía Samantha en sus visitas diarias. Había traído mi portátil, se había encargado de las decisiones de la empresa y había respondido a las preguntas de la prensa sobre mi accidente. Los médicos dicen que te estás recuperando el doble de rápido de lo esperado. El rencor es una gran motivación, bromeaba cada semana.
Fue durante la segunda semana de mi hospitalización que Samantha finalmente me habló de la abuela Marta. No quería aumentar tu estrés, explicó, sentada en la silla de visita junto a mi cama, pero debes saber que el abogado de tu abuela ha estado intentando contactarte. Tus padres están impugnando el testamento. Me costó incorporarme. ¿Con qué argumentos? Alegan que eres mentalmente incompetente debido a tus lesiones. La expresión de Samantha era sombría. Presentaron la documentación 3 días después de tu accidente. El momento no fue casual. Salieron de mi habitación del hospital, dejándome morir, y fueron directamente a un abogado para robarme la herencia. Necesito hablar con su abogado, insistí. James Wright llegó a la mañana siguiente, un hombre digno de unos 60 años, con cabello canoso y mirada amable tras unas gafas de montura metálica. Había sido el abogado de mi abuela durante 30 años. Señorita Michei, me saludó formalmente. Me alivia verte recuperándote. Tu abuela estaría encantada. Mis padres intentan robarle la casa, dije sin preámbulos. Asintió, dejando su maletín en la mesita de noche. Solicitaron una curatela de emergencia, alegando tu estado de salud. He presentado informes médicos de tus médicos que confirman que eres competente para administrar tus asuntos. El juez ha congelado temporalmente el patrimonio hasta que puedas comparecer ante el tribunal. Cuando eso dependa de tu equipo médico, no hay prisa. Los bienes están seguros. Sacó un sobregrueso de su maletín. Tu abuela me pidió que te diera esto si le pasaba algo antes de que pudiera decírtelo ella misma. El sobre me pesaba en las manos. ¿Qué es? La verdad, creo que se levantó para irse. Te quería mucho, Rebecca. No lo dudes. Esperé hasta la noche para abrirla, después de que las enfermeras terminaran sus rondas y el hospital se quedara en silencio. Dentro había una carta escrita con la elegante caligrafía de mi abuela y varios documentos de aspecto oficial. Mi querida Rebecca, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, no cumplí mi promesa de contarte todo en persona. Perdona la cobardía de una anciana, algunas verdades son más difíciles de decir en voz alta que otras. Te has preguntado por tus padres biológicos toda tu vida. La verdad es que tu madre era mi sobrina Caroline. Tenía 18 años cuando se embarazó, joven, asustada y sin la capacidad de criar a un hijo. Tu padre biológico era su novio del instituto que se fue a la universidad y no quería saber nada de un bebé. Sugerí la adopción dentro de la familia. Mi hijo Richard y su esposa Margaret lo habían estado intentando. Para un hijo sin éxito, parecía la solución perfecta. Seguirías conectada con tu familia biológica y ellos tendrían el bebé que tanto deseaban. Lo que no sabía entonces era que Margaret ya estaba embarazada de Allison. Se enteró de esto pocas semanas después de que te llevaran a casa. De repente, tenían 2 hijas pequeñas en lugar de una. A lo largo de los años, observé cómo te trataban de forma diferente. Le planteé a Richard muchas veces. Siempre prometí hacerlo mejor, amarte por igual, pero hay personas que no pueden amar lo que no proviene de su propia sangre, por muy preciado que sea el regalo. La adopción legal se completó. Independientemente de lo que te hayan dicho, eres legalmente su hija, con todos los derechos que ello conlleva. He incluido los documentos judiciales que lo prueban. También he incluido la verdad sobre tu nacimiento. Caroline murió hace 5 años en un accidente de coche, sin haberse casado ni tenido otros hijos. Me preguntaba por ti a menudo. La mantuve al tanto de tus logros, de tu crecimiento hasta convertirte en la mujer extraordinaria en la que te has convertido. La casa y todo lo que te dejo es legítimamente tuyo, no solo por decisión propia, sino por sangre. Eres mi familia en todo lo que importa. Espero que me perdones por no decírtelo antes. Pensé que te estaba protegiendo, pero quizás en realidad me estaba protegiendo a mí misma de tener que explicarte mi papel al dejarte con unos padres que no pudieron amarte como merecías. Debes saber que te he amado profundamente desde el momento en que Caroline te puso en mis brazos. Con todo mi amor, siempre, abuela Marta. Leí la carta 3 veces, con lágrimas en los ojos.
Luego examiné los documentos, mi certificado de nacimiento original con el nombre Caroline Michie como mi madre, los documentos de adopción con las firmas de mis padres, el certificado de nacimiento corregido que mencionaba a Margaret y Richard Michie como mis padres. Todo estaba allí, la verdad, la prueba, la confirmación de que legalmente, moralmente y por sangre, yo era una Michie. Mis padres les habían mentido a los médicos, probablemente a Allison, y sin duda a sí mismos. Esa noche, tomé 2 decisiones. Primero, me recuperaría por completo, sin importar cuánto me esforzara. Segundo, me aseguraría de que mis padres asumieran las consecuencias de sus actos. Me sumergí en la fisioterapia con renovada determinación. 2 costillas rotas, una clavícula destrozada, fracturas faciales y un traumatismo craneoencefálico, nada de eso me detendría. Pasé del andador al bastón en cuestión de semanas, sorprendiendo incluso a mis terapeutas. Eres una máquina, comentó mi fisioterapeuta Jaque durante una sesión particularmente agotadora. Tengo un lugar importante que visitar, respondí, aguantando el dolor para completar otra serie de ejercicios. Durante semanas después del accidente, el Dr. Chin me dio el alta. Emily me ayudó a empacar las tarjetas. Flores y regalos que se habían acumulado en mi habitación, la mayoría de colegas y amigos, ninguno de familia. ¿Y ahora qué?, preguntó Emily mientras me llevaba en silla de ruedas hacia la salida del hospital, donde Samantha me esperaba con su coche. Miré a la enfermera que había abogado por mí cuando mi propia familia no lo hizo. Ahora voy a casa y escribo una carta mientras Samantha me llevaba a su apartamento, donde me alojaría durante la recuperación ambulatoria. Miré por la ventana las calles de Boston. En algún lugar de la ciudad, mis padres probablemente seguían conspirando, mintiendo, esperando salirse con la suya. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. La habitación de invitados de Samantha se convirtió en mi centro de operaciones. En la pared, creé una cronología de los eventos que conectaban mi accidente con las maniobras legales de mis padres. Mi portátil se convirtió en el centro de mando mientras reunía pruebas y formulaba estrategias. Deberías estar descansando, se preocupó Samantha, trayéndome té una noche. Descansaré cuando termine, respondí, sin levantar la vista del correo electrónico que le estaba escribiendo a James. Mi primer paso fue asegurar mi posición legal. James confirmó lo que decía la carta de mi abuela, mi adopción era completamente legal. Mis padres afirmaron que fue informal, lo cual era una mentira descarada. No tienen motivos para impugnar el testamento, me aseguró James durante una de nuestras llamadas diarias. Pero ahora están intentando otra estrategia, afirman que, como tus padres, deberían ser tus tutores legales durante tu recuperación tras abandonarme en el hospital. Me quedé incrédulo. Dicen que fue un malentendido, que estaban en shock. Han presentado una declaración jurada en la que manifiestan una profunda preocupación por tu bienestar. Seguro que sí, pensé en las grabaciones de seguridad del hospital que Emily había mencionado. ¿Podemos solicitar los registros del hospital? Había cámaras de seguridad en mi habitación. Ya está, dijo James, y pude percibir la sonrisa en su voz. Las grabaciones contradicen su declaración jurada de forma bastante drástica. Después vino la seguridad de la propiedad. La casa de mi abuela estaba vacía mientras la herencia estaba en proceso de sucesión, pero sabía que mis padres aún tenían llaves. Contraté a una empresa de seguridad para que cambiara las cerraduras e instalara cámaras en toda la propiedad. Podemos configurar monitoreo remoto, explicó el asesor de seguridad. Podrás ver cualquier actividad en tiempo real en tu teléfono o computadora. Perfecto, dije, y quiero que las grabaciones tengan una copia de seguridad en un servidor seguro en la nube. Luego vino la parte más difícil, escribir la carta. Debí de haberla redactado 20 veces, desde acusaciones llenas de ira hasta hechos clínicos fríos. Nada me parecía correcto. Le estás dando demasiadas vueltas, dijo Samantha una noche mientras yo frustraba otro intento. Solo habla con el corazón. Mi corazón quiere quemar su mundo, admití. Entonces di eso. Negué con la cabeza. No se trata de venganza, se trata de la verdad. Se trata de que finalmente me vean.
La revelación llegó durante una sesión con la doctora Morris, la terapeuta a la que había estado viendo desde que salí del hospital. ¿Qué quieres realmente de ellos?, preguntó después de que le explicara la situación. Quiero que reconozcan lo que hicieron, no solo en el hospital, sino toda mi vida. Y si nunca lo hacen, la pregunta me golpeó como un puñetazo, entonces quiero liberarme de necesitarlos. Esa noche, escribí la carta que los estaría esperando, no desde la ira, sino desde décadas de abandono emocional, las mentiras sobre mi adopción y su traición final en el hospital. Incluí copias de las grabaciones de seguridad que los mostraban abandonándome y copias de los documentos legales que acreditaban la legitimidad de mi adopción. Pero también incluí el perdón, no por ellos, sino por mí. Los liberaba de cualquier obligación hacia mí y me liberaba a mí misma de cualquier obligación hacia ellos. Ya no necesito su aprobación, su reconocimiento ni su amor. Escribí en el último párrafo: estoy completa sin ti. Cerré la carta en un sobre y se la di a James para que la dejara en casa cuando llegara el momento. La pieza final encajó cuando James llamó para informarme que mis padres habían programado una visita a casa de mi abuela, aparentemente para recoger recuerdos personales antes de la liquidación de la herencia. Presentaron la documentación ante el tribunal de sucesiones, explicó. Vendrán este sábado a las 2 p.m. ¿Estará Allison con ellos? No había hablado con mi hermana desde Acción de Gracias, hacía 3 años. No tenía ni idea de si sabía lo que habían hecho nuestros padres. Sí, está en el expediente judicial. Respiré hondo. Entonces, es el momento. Ese sábado por la mañana, James dejó mi carta en la mesa del comedor de casa de mi abuela. La compañía de seguridad confirmó que las cámaras funcionaban. Samantha y yo nos instalamos en su apartamento para ver la transmisión en mi portátil. Exactamente a las 2:03 de la tarde, el Mercedes de mis padres entró en la entrada. El plan estaba en marcha y no había vuelta atrás. A través de las cámaras de seguridad, vi a mis padres y a Allison acercarse a la puerta de casa de mi abuela. Mi padre parecía molesto, mirando su reloj repetidamente. Mi madre lucía su sonrisa de caridad, esa que nunca se le reflejaba en los ojos. Allison se quedó un poco atrás, con una expresión indescifrable. La llave no funciona, se quejó mi padre, moviendo el pomo de la puerta. ¿Has probado la puerta trasera?, sugirió mi madre. No debería tener que probar por la puerta trasera. Esta es la casa de mi madre, corrigió Allison en voz baja. Era su casa. Mi padre la miró fijamente antes de sacar el teléfono. Tras una breve conversación, llegó un cerrajero. Lo observé mientras abría la puerta, le pedí a mi padre que firmara unos papeles y se marchaba. Por fin, dijo mi madre. Entro, Richard, comprueba si la plata sigue aquí. Quiero asegurarme de que Rebecca no haya vaciado ya la casa. La acusación casual me hirvió la sangre. Samantha me puso una mano en el hombro. ¿Recuerdas por qué hacemos esto?, murmuró. Asentí, concentrándome en las pantallas mientras mi familia recorría la casa de mi abuela. Todo parece igual, comentó Allison, pasando los dedos por el aparador antiguo del pasillo. Mi madre siempre tuvo buen gusto, admitió mi madre, examinando un jarrón de cristal. Esto quedaría perfecto en nuestro recibidor. Estamos aquí por los recuerdos de la infancia de tu padre, le recordó Allison, no por ir de compras. No seas ingenua, espetó mi madre. Rebecca nunca se recuperará lo suficiente para reclamar esta herencia. El juez nos concederá la tutela. Y entonces todo aquí será nuestro de todos modos. Ahora está en fisioterapia. Allison dijo que sus médicos dicen que está haciendo un progreso notable. Bueno, su lesión cerebral es otro asunto. Mi padre intervino, bajando las escaleras. Toda la plata está allí, Margaret. Revisé el dormitorio principal también, nada parece tocado. ¿De verdad la ha visitado alguien últimamente?, Allison preguntó cómo estaba. Mis padres intercambiaron una mirada. El personal del hospital ha sido muy poco cooperativo, dijo mi madre con remilgo. Además, ya sabes cómo es Rebecca, siempre ha sido tan independiente.
Demasiado independiente, murmuró mi padre. Si me hiciera caso sobre esa ruta en coche, ¿en serio la estás culpando por ser atropellada por un conductor ebrio? Allison parecía incrédula. Por supuesto que no, mi madre la tranquilizó. Tu padre solo está molesto. Esto ha sido duro para todos nosotros. Se mudaron al comedor donde mi carta esperaba sobre la mesa de caoba pulida. ¿Qué es esto? Mi padre cogió el sobre. Mi nombre estaba escrito en el anverso de la letra de mi abuela. James había usado una vieja tarjeta de cumpleaños como referencia. Está dirigida a Rebecca, señaló Allison. Bueno, no está aquí, ¿verdad? Mi madre se la arrancó de las manos a mi padre y la abrió. Al empezar a leer, palideció. ¿Qué? ¿Qué es?, preguntó mi padre. Sin decir palabra, le entregó la carta. Él la hojeó, con la expresión cada vez más sombría. Esto es indignante, balbuceó finalmente. Mentiras y manipulaciones. ¿Qué dice? Allison alargó la mano para coger la carta, pero mi padre la apartó. Nada de lo que tengas que preocuparte. Asuntos familiares. Soy familia, insistió Allison, arrebatándole la carta de la mano. Empezó a leer, abriendo mucho los ojos. Mamá. Papá. ¿Qué es eso de abandonar a Rebecca en el hospital? Mi madre se desplomó dramáticamente en una silla del comedor. No fue así. Estábamos en shock. Los médicos eran tan pesimistas. Aquí dice que les dijiste que no era tu verdadera hija y que debías. Su nada. La voz de Allison tembló. Que te fuiste sin autorizar el tratamiento. Eso está fuera de contexto, bramó mi padre. Simplemente explicamos que la adopción era complicada. Allison siguió leyendo, con el rostro cada vez más pálido. Hay un enlace a una grabación de seguridad. Sacó su teléfono y tecleó la URL de la carta. Durante varios minutos, el comedor permaneció en silencio, salvo por el pequeño audio que provenía del teléfono de Allison. Las voces de mis padres afirmando claramente que no era su hija, que no me debían nada, que no autorizarían ningún tratamiento. La dejaste morir, susurró Allison cuando terminó el vídeo. Tu propia hija. No es mi madre, empezó mi padre, y luego se detuvo. ¿No qué? ¿No tu hija? Porque según estos documentos, lo es absolutamente. Allison blandió los papeles de adopción incluidos en la carta. La adoptaste legalmente. La criaste durante 28 años y luego la abandonaste cuando más te necesitaba. No entiendes las complejidades, empezó mi padre. Lo entiendo perfectamente, lo interrumpió Allison. Ahora la trataste de manera diferente. Pensé que era porque era tan autosuficiente, tan competente. Nunca imaginé que era porque no la considerabas tu verdadera hija. Mi madre se enderezó, volviendo a la actitud altiva que usaba cuando la desafiaban. Le dimos todo, una excelente educación, todas las oportunidades, excepto amor. Allison terminó, excepto lo único que realmente necesitaba. En la transmisión de seguridad, vi cómo mi hermana se daba cuenta, cómo las piezas encajaban, cómo reconocía patrones que había observado pero nunca había comprendido. Todas esas veces que menospreciaste sus logros, dijo lentamente. Todas esas veces que la hiciste sentir inferior. No fue porque tuvieras estándares altos, fue porque creías que no pertenecía. Eso no es verdad, insistió mi padre. Siempre quisimos lo mejor para ella. ¿Lo mejor? La voz de Allison se alzó. La dejaste con un traumatismo craneoencefálico y huesos rotos para que muriera sola en un hospital. ¿Cómo fue eso lo mejor? Mi madre se puso de pie de repente. Tenemos que encontrar a Rebecca. Claramente la han envenenado contra nosotros. Esa Samantha siempre ha sido una mala influencia. Sabe lo de la solicitud de tutela, ¿verdad? Mi padre se dio cuenta, repasando la carta. Sabe que intentamos tomar el control del patrimonio de mi madre. ¿Es eso todo lo que te importa?, preguntó Allison con incredulidad. ¿El dinero? ¿La casa? ¿Y tu hija, que casi muere?
Por supuesto que nos importa Rebecca, dijo mi madre automáticamente. Pero tenemos que ser prácticos. En su condición. Su condición que empeoraste al abandonarla, interrumpió Allison. Su condición que ahora intentas explotar para robarle su herencia. El rostro de mi padre se endureció. Ya es suficiente, Allison. Esto no te concierne. No me concierne. Rebecca es mi hermana. Media hermana, corrigió mi madre por reflejo, luego se llevó la mano a la boca como si intentara contener las palabras. Allison la miró fijamente. ¿Entonces es verdad, de verdad no la considera familia? La constatación pareció dolerle físicamente. Recogió la carta y los documentos con manos temblorosas. No puedo estar aquí ahora mismo. No puedo estar cerca de ninguno de los dos. Allison, espera, llamó mi padre mientras se dirigía a la puerta. Estaré en mi apartamento. No me llames. Necesito tiempo para procesar esto. Les hizo un gesto vago. Todo esto. Después de que se fuera, mis padres se quedaron en silencio atónito. Ahora mira lo que has hecho, siseó finalmente mi madre. También pusiste a Allison en nuestra contra. Yo. Tú fuiste quien llamó a Rebecca su hermanastra. Pues sí que lo es. Y ahora nuestras dos hijas nos odian, y Rebecca va a usar esta carta y ese vídeo para destruirnos en el juicio. Mi padre se paseaba por el comedor, pasándose las manos por el pelo ralo. Tenemos que llamar a Gerald, su abogado. Él sabrá cómo darle la vuelta a esto. Podemos decir que estábamos angustiados, que no pensábamos con claridad. El vídeo, Richard. El vídeo nos muestra perfectamente tranquilos, perfectamente lúcidos. Diremos que fue editado. Los defaques están por todas partes hoy en día. Mi madre se recostó en la silla. Esto es una pesadilla. Siguieron conspirando durante otra hora. Su abogado registró la casa buscando objetos de valor que pudieran reclamar como reliquias familiares, haciendo listas de posibles testigos de su devoción paternal. Fue doloroso de ver, pero también esclarecedor. Nunca mostraron preocupación por mi bienestar, nunca cuestionaron si su trato conmigo había sido incorrecto. Estaban completamente concentrados en controlar los daños, en preservar su reputación y el acceso al dinero de mi abuela. Cuando por fin se fueron, llevándose varias pequeñas antigüedades a pesar de la anterior objeción de Allison, cerré el portátil. Samantha dijo en voz baja, era exactamente lo que esperaba. Terminé por ella, no han cambiado, nunca lo harán. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era Allison, necesitamos hablar, por favor. Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de responder, mañana, 10, en la cafetería de Cambridge Street. Pase lo que pase, por fin estaba listo para afrontarlo a mi manera. La cafetería de Cambridge Street estaba llena cuando llegué. Apoyada en mi bastón, Allison ya estaba allí, sentada en una mesa de la esquina con 2 cafés sin tocar delante. Levantó la vista al acercarme, con los ojos como platos al ver mis heridas faciales aún en proceso de curación. Rebecca se quedó de pie, incómoda, dudando entre un abrazo y un apretón de manos. Nos conformamos con un gesto incómodo. Allison, me acomodé en la silla frente a ella. ¿Querías hablar? Me acercó uno de los cafés, solo con un azúcar. ¿Sigues tomándolo así? Asentí, sorprendido de que lo recordara. Gracias, dije. No sabía, soltó, lo del hospital, lo de que te dejaran allí. Te juro que no lo sabía. Te creo, y lo hice. Allison tenía muchos defectos, pero la crueldad deliberada no era uno de ellos. ¿Leíste la carta completa? Asintió con tristeza y vio el vídeo. No puedo creer que le hagan eso a nadie, y mucho menos a su propia hija. No a su hija, corregí automáticamente. No a sus ojos. Pero legalmente eres. Y crecimos juntas, eres mi hermana. Extendió la mano para cogerme por encima de la mesa, pero la aparté un poco. 28 años, Allison.
28 años viéndolos amarte con todo mi ser mientras me daban cariño como si fuera un recurso limitado. ¿De verdad nunca te diste cuenta? Se sonrojó. Noté que eran más duros contigo. Pensé que era porque eras la mayor o porque eras muy inteligente. Tenían expectativas más altas. Le dijeron al personal del hospital que no era su verdadera hija, que no me debían nada. Mi voz se mantuvo firme, pero por dentro sentía el dolor familiar. No eran palabras improvisadas, era su verdad. No es mi verdad, insistió Allison. Eres mi hermana mayor, la que me enseñó a montar en bici, me ayudó con las solicitudes de la universidad y me defendió cuando destrocé el coche de papá. Había hecho todo eso porque eso es lo que hacen las hermanas mayores, incluso cuando tienen celos de la niña mimada, incluso cuando anhelan el amor que se le da a su hermana. ¿Qué quieres de mí, Allison? Pareció desconcertada por la franqueza. En cuanto a la pregunta, quiero que volvamos a ser hermanas. Hermanas de verdad. Te he echado de menos estos 3 años, y nuestros padres, ¿dónde encajan en esta visión? Su expresión se ensombreció. No lo sé. No voy a hablar con ellos ahora mismo. Lo que hicieron no puedo perdonarlo. Los presionarán para que se reconcilien, les advertí. Minimizarán lo sucedido, reescribirán la historia. Yo también conozco su estrategia. Esbozó una leve sonrisa. He presenciado en primera fila su historia revisionista. Nos quedamos en silencio un momento, mientras el ruido del café nos inundaba. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Allison finalmente. ¿Qué decía realmente la carta que les dejaste? Todo. Tomé un sorbo de café, reflexionando. Luego saqué mi teléfono y abrí el documento donde había guardado la versión final. Queridos Richard y Margaret, comencé a leer. Me dirijo a ustedes por sus nombres de pila porque mamá y papá ya no se sienten sinceros. Los padres protegen a sus hijos. Los padres anteponen las necesidades de sus hijos a las suyas. Tú no has hecho ninguna de las dos cosas. Para cuando leas esto, ya habrás intentado declararme incompetente. Ya habrás presentado los documentos para controlar la herencia que me dejó mi abuela Marta. Ya habrán empezado a crear una narrativa que los pinta como padres preocupados y a mí como una hija desagradecida. Permítame ahorrarles el esfuerzo, estoy viva a pesar de sus mejores esfuerzos. Los médicos del Hospital General de Massachusetts han documentado su negativa a autorizar mi tratamiento. Las cámaras de seguridad captaron sus palabras exactas, no es nuestra verdadera hija, no le debemos nada. Durante 28 años, he intentado ganarme su amor. Alcancé la excelencia académica. Creé una empresa exitosa. Hice todo lo posible para que se sintieran orgullosos. Nunca fue suficiente porque yo nunca fui suficiente. Ni tu sangre, ni tu verdadera hija. La abuela Marta me dejó una carta explicándolo todo. Mi madre biológica era su sobrina, Caroline. La adopción fue legal y vinculante a pesar de lo que le dijeron al personal del hospital. He incluido copias de toda la documentación relevante. También he incluido una memoria USB con las grabaciones de seguridad del hospital. La presentaré como prueba si continúan con sus intentos de controlar mi herencia o reclamar mi tutela. Esta carta no se trata de venganza, se trata de la verdad. La verdad de que no pudiste amarme como merezco ser amada. La verdad de que cuando más te necesité, elegiste alejarte. Te perdono, no porque merezcas perdón, sino porque yo merezco paz. Te libero de cualquier obligación hacia mí y me libero de cualquier obligación hacia ti. Ya no necesito tu aprobación, tu reconocimiento ni tu amor. Estoy completa sin ti. Rebecca Mitchell. PD, se cambiaron las cerraduras y esta casa es legalmente mía. Por favor, dirige cualquier comunicación futura a mi abogado, James Wright. Cuando terminé de leer, Allison lloraba en silencio. Es lo más honesto que he escuchado en mi vida, susurró, y lo más triste. Guardé el teléfono. Tenía que decirlo. Me llamaron 6 veces ayer, dejaron mensajes de voz. Sobre lo preocupados que están por ti, sobre cómo quieren ayudarte con tu recuperación. Negó con la cabeza con disgusto.
Es como si vivieran en una realidad alternativa. Así es, acepté, una donde siempre son los héroes de la historia. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, con la herencia, con la reclamación de tutela. James se está encargando. Las grabaciones del hospital por sí solas deberían hundir su caso. Después de eso, me encogí de hombros. Sigo adelante. Construyo una vida sin ellos en ella. ¿Y yo? Su voz era baja. ¿Hay espacio en esa vida para mí? Estudié a mi hermana, mi media hermana biológica, como resultó ser, la niña de oro que se había beneficiado del favoritismo de nuestros padres toda su vida. Pero también a la mujer sentada frente a mí ahora, eligiendo la verdad sobre la comodidad, eligiéndome a mí sobre ellos. Todavía no lo sé, dije honestamente. Hay mucha historia entre nosotras, Allison, mucho dolor. Lo entiendo, asintió, secándose las lágrimas. Pero me gustaría intentarlo si estás dispuesta. Pensé en la carta de la abuela Marta: una familia son aquellos que te aman, no necesariamente aquellos que comparten tu sangre. Pequeños pasos, dije finalmente. Empezamos poco a poco y vemos a dónde llega. El alivio en su rostro era palpable. Pequeños pasos, puedo hacerlo. Terminamos nuestros cafés, hablando con cautela sobre temas neutrales, su residencia en el Boston General, los últimos proyectos de mi empresa. Aún no era cómodo, pero era civilizado, un comienzo de algún modo. Como predecía, mis padres intensificaron sus esfuerzos después de encontrar la carta. Llamaron a todos sus conocidos en la comunidad legal, tratando de encontrar un juez que accediera a su solicitud de tutela. Intentaron acceder a mi historial médico, alegando la patria potestad. Incluso intentaron contactar directamente a mis médicos. Nada de eso funcionó. Las grabaciones del hospital eran condenatorias, y James Wright fue implacable en la protección de mis intereses. La solicitud de tutela fue denegada. El juez de sucesiones falló a mi favor con respecto a los bienes de la abuela, la casa y todo, y legalmente era mío. 3 semanas después de nuestra reunión en el café, Allison me llamó. Están solicitando una audiencia para impugnar la adopción, dijo sin preámbulos. Afirman que la abuela Marta los obligó a adoptarte, que nunca quisieron hacerlo en primer lugar. Las palabras deberían haber dolido, en cambio, me sentí extrañamente tranquila. Déjenlos. La documentación es clara, la adopción fue legal. Ya no se trata de ganar para ellos, dijo Allison con tristeza. Se trata de hacerte daño. Lo sé. Siempre lo supe. ¿Cómo lo llevas? Me mudé de mi apartamento. Me estoy quedando con una amiga del hospital. No podía estar cerca de ellos ahora mismo. Lo siento. Y lo estaba. A pesar de todo, Allison también estaba perdiendo a sus padres, los padres amorosos y devotos que había conocido toda su vida. Descubrir que eran capaces de tanta crueldad debió de destrozarle el mundo. No lo estés. No es tu culpa. Hizo una pausa. De hecho, me preguntaba, la casa de tu abuela es bastante grande, ¿verdad? Sonreí a mi pesar. ¿Te estás invitando a vivir conmigo? Allison, solo temporalmente, dijo rápidamente, hasta que encuentre un nuevo lugar. Y solo si te sientes cómoda con ello. Era un gran paso, más grande que un café en una cafetería. Pero quizás era hora de dar grandes pasos. El ala este tiene su propio baño, le dije, y de todos modos rara vez estoy en casa antes de las 8. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Poco a poco, ¿recuerdas? Ya veremos cómo va. Después de colgar, me quedé sentada mirando por la ventana de mi apartamento temporal. En algún lugar de la ciudad, mis padres planeaban su siguiente paso, aún incapaces de aceptar la verdad de lo que habían hecho, aún incapaces de verme como su hija merecedora de amor. Pero por primera vez desde el accidente, no me definía su rechazo, me definía mi supervivencia, mi resiliencia y la familia que estaba eligiendo construir a mi alrededor. La carta había surtido efecto, no cambiándolos, nada podía hacer eso, sino liberándome de la necesidad de que cambiaran. 6 meses después del accidente,
la doctora Chin declaró que mi recuperación física estaba completa. Me quitaron la última escayola y la resonancia magnética de seguimiento final no mostró ningún traumatismo cerebral restante. Mis sesiones de fisioterapia se redujeron a una vez al mes para mantenimiento. Eres un milagro médico, me dijo durante nuestra última cita. La mayoría de los pacientes con tus lesiones todavía estarían en rehabilitación intensiva. Tenía una buena motivación, respondí, pensando en la carta, en mis padres, en la vida que estaba decidida a recuperar. Me mudé a la casa de la abuela Marta, mi casa ahora. A principios de primavera, la casa victoriana necesitaba reformas, pero dejé la estructura intacta, la intrincada carpintería, los travesaños de las vidrieras, el amplio porche donde mi abuela y yo pasábamos las tardes de verano hablando de libros y sueños. Allison se mudó al ala este como estaba previsto. Nuestra convivencia fue incómoda al principio, demasiados patrones infantiles que desaprender, demasiadas sensibilidades que afrontar. Pero establecimos unas normas básicas y respetamos el espacio del otro. Lentamente, con cautela, empezamos a construir una relación basada en la elección más que en la obligación. Mi socia, Samantha, se convirtió en una visitante frecuente, al igual que la enfermera Emily, que había dejado el hospital para trabajar en una agencia de atención médica a domicilio. James Wright nos acompañaba en los brunches dominicales, continuando la tradición que había compartido con la abuela Marta. Han formado una familia aquí, comentó un domingo, mientras observaba a Allison y Emily debatir los méritos de las diferentes especialidades médicas mientras Samantha ponía la mesa. Una familia elegida, corregí con suavidad. Del mejor tipo. Mis padres hicieron un último intento por recuperar el control. Presentaron una demanda alegando angustia emocional, argumentando que mi carta y las grabaciones del hospital les habían causado un daño psicológico significativo. Fue una decisión desesperada, claramente vengativa. El juez desestimó el caso con prejuicio, dictaminando que la verdad no podía considerarse una expresión dañina. En su opinión escrita, señaló que habían abandonado a su hija en su momento de mayor necesidad y ahora buscaban castigarla por el simple hecho de documentar ese abandono. El fallo fue noticia local. Antiguos colegas, parientes lejanos y amigos del club de campo se enteraron de lo que Richard y Margaret Mitchell habían hecho. Su posición social, cuidadosamente cultivada, se derrumbó de la noche a la mañana. Se fueron de Boston un mes después y se mudaron a Florida sin despedirse de ninguna de sus hijas. ¿Estás bien?, preguntó Allison cuando supimos que se marchaban. Consideré la pregunta detenidamente. Sí, dije finalmente, creo que sí. La verdad era que me habían dejado mucho antes de partir físicamente. Quizás nunca habían estado realmente conmigo. Dejando atrás las batallas legales, centré mi atención en el futuro. Mi empresa tecnológica había prosperado incluso durante mi ausencia, gracias al liderazgo de Samantha. Ahora estábamos desarrollando un nuevo software inspirado en mi experiencia hospitalaria, un sistema de comunicación para pacientes con traumatismos craneoencefálicos que no podían hablar, pero permanecían conscientes. Lo llamamos BRIEP, le expliqué a Emily durante la cena. Monitorea el movimiento ocular y la actividad cerebral para ayudar a los médicos a determinar el nivel de conciencia en pacientes que no responden. Eso te habría ayudado, comentó. Habría ayudado a los médicos, corregí. Yo sabía que estaba consciente, ellos no. El proyecto le dio un propósito a mi dolor, transformando una experiencia traumática en algo que podría ayudar a otros. Mi abuela Marta lo habría aprobado. En cuanto a Allison, nuestra relación siguió evolucionando. Tuvimos conversaciones difíciles sobre nuestra infancia, sobre el favoritismo del que se había beneficiado, sobre su propia complicidad en mi aislamiento. Pero también hubo sanación. Traía comida a domicilio cuando trabajaba hasta tarde. La ayudé a estudiar para sus exámenes de admisión. Descubrimos que a las dos nos encantaban los reality shows terribles y pasábamos las tardes de domingo burlándonos de ellos. Nunca supe que fueras gracioso, me dijo una vez, riéndose de mi imitación de una estrella de telerrealidad particularmente dramática. Nunca me conociste de nada, respondí, pero sin amargura. Era simplemente la verdad. Un año después del accidente,
organicé una cena en el comedor de la abuela Marta. Samantha estaba allí con su nuevo novio. Emily trajo a su esposa. James Wright vino con una botella de champán caro. Allison invitó a un colega del hospital, un neurocirujano de ojos amables que la miró con inconfundible interés. Mientras miraba alrededor de la mesa a estas personas que habían elegido estar en mi vida, que habían aparecido cuando era necesario, sentí una sensación de plenitud que no tenía nada que ver con la validación de mis padres. Quiero brindar, dije, alzando mi copa por la familia, no definida por la sangre ni por la ley, sino por el amor, por la elección y por aparecer cuando más importa. Por la familia, repitieron, chocando sus copas. Más tarde, cuando todos se habían ido a casa menos Allison, me encontré en el columpio del porche donde la abuela Marta y yo habíamos pasado tantas tardes. ¿Hay sitio para uno más?, preguntó Allison tímidamente, rondando en la puerta. Palmeé el espacio a mi lado y ella se sentó. ¿Alguna vez te preguntas dónde están ahora?, preguntó después de un rato. ¿Qué están haciendo? A veces, admití, pero ya no me duele. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué dejara de doler? Pensé en la carta que había escrito, en la verdad que contenía y en la libertad que me había dado. Dejé de esperar que fueran algo que no podían ser. Dije finalmente, y empecé a construir una vida que no necesitaba su aprobación para tener sentido. Allison asintió lentamente. Todavía estoy trabajando en eso. Lleva tiempo, le aseguré. Y no tienes que hacerlo sola. Nos sentamos en un silencio agradable, observando las luciérnagas bailar en el crepúsculo. A lo lejos, el petardeo de un coche me recordó brevemente el accidente que lo cambió todo. Pero en lugar de miedo o dolor, solo sentí gratitud por el camino que me había marcado. La verdad casi me mata, pero también me liberó. Espero que mi historia resuene con quienes han sentido el dolor del amor condicional o la traición familiar. Recuerden que la familia se define por las acciones, no por la sangre, por quién se queda cuando todos los demás se van. ¿Alguna vez han tenido que redefinir lo que significa la familia para ustedes? Compartan sus experiencias en los comentarios. Y si esta historia les conmovió, por favor, denle me gusta, suscríbanse y compártanla con alguien que necesite saber que también puede construir una vida llena de una familia elegida que realmente los vea. Gracias por ser parte de mi camino de sanación al escuchar mi historia. Recuerden, a veces la familia que creamos es más poderosa que aquella en la que nacemos.